que cubre, digamos, a los pensionados. Muy buenos días a todos los presentes, miembros de distintas instituciones, a los directivos de Caja de Ande, al señor gerente, su gerente y todos los demás invitados a esta actividad que para mí representa una ocasión especialísima como hijo de maestros, hijo, nieto, sobrino, etcétera, de maestros y profesores que han desarrollado una gran parte de su vida precisamente con las facilidades que esta institución les ha dado. Recuerdo que pequeño venía con mi mamá a la casa esta que tuvieron como primera sede y venía desde San Rafael de Heredia con ella a cambio de que después me comprara una hamburguesa, que tenía que venir a hacer alguna gestión. Y entonces desde que tengo memoria recuerdo venir a la Caja de Ande y uno realmente pues le tiene un tremendo cariño a instituciones como estas porque tienen una vida completa de dar su mejor esfuerzo en beneficio de todos los educadores y educadoras del país y también en beneficio del país, definitivamente. Así que 70 años son bastantes y ojalá pues que siga adelante, como estoy seguro lo va a hacer, y cumpla muchas décadas más. No en vano, Caja de Ande fue creada en lo que yo opino que es la década más importante de transformación de Costa Rica, en una década que se hizo el Código de Trabajo, las garantías sociales, la caja, el seguro, y se terminó con la abolición del ejército, de forma tal que pues realmente es una ocasión especialísima. También el modelo de Caja de Ande, como de otras instituciones del magisterio de carácter solidario, como es la Junta de Pensiones o la Sociedad de Seguros, es un modelo que este gobierno quiere empujar impulsar a distintas otras actividades y precisamente por eso estamos trabajando en el tema de la economía solidaria. Creemos que todas las actividades de este país deberían tener instituciones como estas que cubran a la gente, que las saquen de la pobreza, que les den una vida digna, como da la Caja de Ande, como dan todas las instituciones del Magisterio Nacional, de las cuales pues me siento parte. Quiero también saludar a los miembros de esta mesa, es un honor estar con ellos. Decirles que don Ricardo es muy humilde, entonces no lo va a decir, yo lo voy a decir. La frase que ahí ven de don Ricardo fue copiada nada más y nada menos que por el Papa Francisco y la usa como parte de la doctrina de la Iglesia. Cuando él habla de los adultos mayores siempre habla de esa frase, un poquito más light, pero a fin de cuentas es la misma frase. Y bueno, yo digo que la copió, pero en realidad don Ricardo se la prestó al entonces cardenal Bergoglio para que la usara como una frase de la Iglesia en cuanto a la forma en que debe tratarse el adulto mayor. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que les tengo aquí como presentación. Empezamos diciendo que vemos que Costa Rica son dos Costa Ricas, o sea, una Costa Rica y una Costa Pobre. La Costa Rica en la que estamos, en la que dichosamente pues tenemos muy buenos índices en todos los campos, y la Costa Rica pobre de las fronteras y las costas. Podemos ver a nivel de regiones como hay regiones donde un 34, 38 o 35% de los adultos mayores que viven en zona rural no tuvieron educación. Si no tuvieron educación, están posiblemente en condición de pobreza. Y entonces, aún en las zonas urbanas de fuera del Valle Central, estamos viendo que hay un 29 o un 28%
de adultos mayores sin educación, lo que significa en muchos casos pobreza segura. Ahí lo podemos ver a nivel agregado, un 7% de toda la población urbana de los adultos mayores no tuvieron la posibilidad de recibir instrucción, un 8% de los adultos mayores rurales, de zona rural, no tuvo esa posibilidad y consecuentemente pues están en condición de pobreza. Eso mismo se refleja en la siguiente presentación, donde vemos que el nivel de instrucción de los adultos mayores es realmente bajo en algunos casos, un 14% que no tuvo instrucción o un 31% que no tuvo primaria completa, un 25% que apenas tiene la primaria completa, y entonces gran parte de esta población que se encuentra en condiciones de pobreza y que por lo tanto pues requieren el apoyo de instituciones como estas en la medida de lo posible o finalmente el apoyo solidario del Estado. Vemos la condición de inactividad de los adultos mayores y podemos ver que el 31% de los hombres, por ejemplo, está fuera de la fuerza de trabajo, bueno, ya básicamente por condiciones de edad en algunos casos. El 53% de las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, lo que pues enfatiza también el hecho de que el problema de la falta de preparación y de la falta de oportunidades es un problema que mayoritariamente afecta a las mujeres. El ingreso total tampoco nos da demasiadas cosas agradables de qué hablar. Vemos que un 83% de los adultos mayores tienen ingresos de menos de 500,000 colones y sabemos bien que pues 500,000 colones a precios de hoy no son para vivir demasiado holgadamente. Tenemos un 27%, un 30 y resto por ciento de adultos mayores que ganan menos de o reciben menos de 100,000 colones mensuales, y eso pues nos dice que esta gente indudablemente está en condición de pobreza. También podemos verlo, podemos ver la filmina que nos habla de la condición de aseguramiento. Ahí vemos que algunos tienen aseguramiento por convenio, cuenta propia o voluntario, otros no asegurados, y eso significa pues que que la cobertura no solamente de salud sino de pensiones lamentablemente todavía no es total. Por ejemplo, en el caso del magisterio, como pueden ver, ahí se ve claramente el efecto del magisterio. No hay ninguna persona adulta mayor pensionada del magisterio en condición de pobreza. Ahí vemos el efecto, la mano de la economía solidaria. En resumen, tenemos 20.401 adultos mayores en pobreza extrema y 71.867 en situación de pobreza, según la encuesta del año pasado de INEC, lo que nos dice que hay 91.000 personas, adultos mayores en situación de pobreza, de las cuales realmente es el Estado, porque a la mayoría de ellos no le podemos decir que a estas alturas ingresen a alguna actividad productiva. Es el Estado necesariamente el que tiene que dar su mano solidaria para ayudarles en esto. Tenemos un mandato de nuestro presidente que quiere que para el 2018 no haya un adulto mayor que sufra hambre o que sufra frío. Eso nos dice que tenemos que trabajar muy fuertemente con estas 91.000 personas que tienen, como ya se ha dicho aquí anteriormente, los mismos derechos y las mismas aspiraciones de cualquiera de nosotros que estamos en camino. ¿Qué estamos haciendo
en el ministerio, y digo el ministerio porque es una de las principales herramientas contra la pobreza, sobre todo porque manejamos el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que maneja 500.000 millones de colones, que son 1.000 millones de dólares, que deben dirigirse fundamentalmente a atacar la pobreza extrema y la pobreza. Bueno, FODESAF, por ejemplo, tiene en pensiones del régimen no contributivo de la Caja 124.500 millones para el 2015. Eso ha venido creciendo no muy fuertemente, pero hay un compromiso que hemos asumido de que para el final de esta administración habremos subido a 20.000 millones de colones más de presupuesto que permita una cobertura prácticamente total de los adultos mayores. CONAPAN para el próximo año tiene una dotación de 10.882. Doña Zulema estaba enojada conmigo porque hubo que bajarle un poquito el presupuesto, pero hemos hecho una promesa con CONAPAN de que será reforzada fuertemente en los próximos años en línea con el mandato que nos dio el señor presidente. También la construcción de centros diurnos y los distintos programas de Limas que cubren también adultos mayores, entre otras personas pobres, que para el próximo año tendrá una dotación de 40.859 millones. Y finalmente el BAMBI en lo relativo al bono gratuito de la vivienda, que el próximo año recibirá 95.600 millones. Todo esto es una buena parte del Fondo de Asignaciones Familiares que nosotros iremos orientando iremos paulatinamente orientando precisamente hacia las personas en condición de pobreza. Este siguiente cuadro nos refleja que tenemos una posibilidad muy importante de reorientar los recursos destinados a la protección social en Costa Rica. Según un estudio reciente de la Universidad de Costa Rica del Fondo de Asignaciones Familiares, tenemos que un 24% de ese fondo está siendo dedicado a grupos medios o a grupos acomodados, en algunos casos por deficiencias de la ley que no especifica que tiene que ser dirigido a los pobres, pero en la mayoría de los casos simplemente por una mala escogencia de las personas que participan en los distintos programas del gobierno. Vemos entonces que, por ejemplo, en pensiones del régimen no contributivo, grupos medios y acomodados reciben un 21% que no corresponde legalmente. En el caso de los programas de Limas hay un 22% dirigido a grupos medios acomodados. En el bono familiar de la vivienda, nada menos que un 46%, o sea, casi la mitad de los recursos los están recibiendo personas que no son pobres, ni están tampoco en situación de vulnerabilidad. Comedores escolares, tenemos un 31% de los recursos que no van a personas necesitadas. En las becas y en general y en el programa Avancemos, un 22% que no se dirige a combatir la pobreza ni la pobreza extrema, y en el caso de los Sensinay un 18%. De manera tal que, como ustedes ven, hay un 24% de recursos, o sea, la cuarta parte de los recursos de asignaciones familiares que tenemos la obligación de reorientar. Son nada menos que 120.000 millones con los cuales creemos que al término de esta administración podremos al menos acabar con la pobreza extrema. Ese es nuestro compromiso, es un compromiso fuerte, grande, pero estamos dispuestos a hacerlos y a luchar contra lo que haya que luchar para cambiar esta situación, que sobre todo afecta lógicamente a los grupos más vulnerables, a los adultos mayores, a la niñez desvalida, a las mujeres solas, etcétera, etcétera. Ahora les hablé un poco de lo que estamos haciendo. Ahora les voy a hablar de qué no está haciendo el ministerio, pero tenemos el compromiso de empezar a hacer. La ley del adulto mayor
7935 del año 99, que ya tiene 15 años de existir, previó que el Ministerio de Trabajo iba a dedicarse también a darle oportunidad a las personas mayores, no necesariamente adultos mayores según la definición de la ley, que son 65 años, sino personas digamos de más de 50, en el tránsito entre 50 y 65 años, iba a trabajar en la protección de los derechos laborales de las personas, digamos, en tránsito hacia ser adultos mayores. Y por ejemplo el artículo 4 habla de que le da el derecho de ser seleccionado para cualquier puesto, de contar con horarios laborales y planes vacacionales adecuados a sus necesidades, de disfrutar los mismos derechos que otros trabajadores sin explotación física, mental ni económica. En el artículo 31 se habla de propiciar la organización de las personas adultas mayores en grupos productivos, de fomentar programas de capacitación, de asesorar para que puedan tener acceso a fuentes blandas de financiamiento. Ojalá que la Caja de Ande nos dé. Organizar una bolsa de trabajo en la que se identifiquen actividades laborales e impulsar programas de preparación para la jubilación. La verdad es que nada de esto se ha hecho, hay que decir la verdad. En esto estamos en cero y a mí me da mucha pena, pero la pena significa la obligación de cambiar las cosas y de empezar también en esto, porque todos sabemos que las personas en Costa Rica después de 40 años tienen o tenemos tremendos problemas para tener continuidad en el mercado laboral, de manera tal que la mano del Estado, en este caso a través del Ministerio de Trabajo, es necesaria para garantizar ciertas condiciones básicas que permitan a las personas concluir adecuadamente con su carrera laboral y culminar con una jubilación digna. De forma tal que entonces estamos planteando que la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio, por ejemplo, establezca lazos de coordinación con las instituciones especializadas, salvaguardar conjuntamente con las direcciones del Ministerio de Trabajo el disfrute pleno de la igualdad de oportunidades. Esto lo vamos a hacer a través de la inspección de trabajo, a través de otros elementos de control que tiene el Ministerio de las acciones de los patronos privados. También promover estudios con la participación de empleados, empleadores y trabajadores para ver aquellas actividades donde podemos o es necesario hacer modificaciones en las relaciones laborales, por ejemplo en condiciones de trabajo, en las formas de organización del trabajo. También organizar una bolsa de trabajo, impulsar programas de preparación para la jubilación y también promover actividades en materia deportiva, cultural, recreativas y similares a las que ya tienen otras instituciones como la Caja de Seguro, como la Junta de Pensiones, como AGECO y otras que en el sector magisterial y en algunos otros sectores tienen pues programas de mucho provecho para los adultos mayores y que crean nuevas oportunidades, que dan nuevas, yo diría que dan nuevos proyectos de vida, como hablaba don Ricardo, a los adultos mayores. ¿Qué termino diciendo? Bueno, que el Estado tiene la obligación de reforzar sus acciones para acabar con la pobreza extrema en el mediano plazo y que en especial le pondremos especial atención a las poblaciones vulnerables, los adultos mayores, los niños y niñas y las personas discapacitadas, entre otros. Para eso es necesario reorientar los recursos de FODESAF y los otros recursos del Estado a atacar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad y acabar pues con el clientelismo que los fondos de protección social han sido objeto en distintas oportunidades. También a quienes nos corresponde cumplir con la ley 7935, lo tenemos que hacerlo bien, cumplirlo a cabalidad y rendir cuentas, porque ya son 15 años y todavía hay muchas cosas que no se están haciendo. Les agradezco mucho a los señores de Caja de Ande por darme esta oportunidad y pues felicidades y que cumplan unas 5 veces más los 70 años por lo menos. Buenos días.